Hola a todos y bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Ruedas con Estilo. Y en el programa de hoy nuevamente con nosotros tenemos una moto de la marca Benelli. En este caso es la Leoncino 500. Le tocó la versión asfáltica, así que el día de hoy vamos a conocerla a detalle de qué se trata esta moto. Bueno, ¿y por qué les menciono que es la versión asfáltica? Porque hay dos versiones. Una que es esta, la asfáltica por supuesto, y luego está la otra, la versión trail. En cuanto a la moto en sí, es la misma, solamente que tiene diferencia en cuanto a la suspensión y la altura y también las llantas, que son básicamente esos los puntos principales de la diferencia entre una y otra. Pero el día de hoy nos enfocamos en esta, la versión asfáltica, así que la conocemos ahora. Una de las razones por la que mucha gente elige esta marca dentro y fuera de nuestro país también, porque recordemos que esta es una marca italiana. Actualmente se está produciendo en China, pero sigue siendo una marca italiana con un ADN muy interesante. Por eso tenemos todos los detalles, el leoncino ahí en la parte superior, los acabados, la terminación. Una moto muy bien lograda y primeramente les tengo que decir que, como dicen algunos, mucha gente envidia justamente alguna de las terminaciones. Como parte de esta moto podría ser la parte ciclo. Por ejemplo, esta horquilla invertida que tiene 50 milímetros para una moto como esta es casi sobredimensionada, ¿verdad? Al igual que los frenos. Pero primeramente vamos a hablar un poco más sobre la suspensión. Horquilla invertida de 50 milímetros que tiene un recorrido de 135 milímetros. Aquí en el centro nos encontramos con un monoamortiguador central también con un muy buen recorrido, muy buen ángulo, ajustable en precarga. El ángulo de recorrido que tiene este monoamortiguador es de 145 milímetros, así que un recorrido bastante amplio, y esto se puede ajustar de acuerdo al peso que nosotros tengamos dentro de la moto. Otra cosa muy interesante es justamente la frenada que tiene esta moto. Recordemos que tenemos doble freno a disco en la parte delantera con discos de 320 milímetros, pinza de anclaje radial con doble pistón en cada pinza. En total tenemos 4 pistones en total en la parte delantera y también frenos a discos en la parte trasera. Recordemos que estos frenos están firmados por la marca Benelli, son frenos propios muy parecidos al accionar que tienen los frenos Brembo, porque en principio habían trabajado justamente con los frenos Brembo en esta versión y luego pasaron con una fabricación propia, pero particularmente yo no le encontré muchos cambios, por eso le digo que es muy parecida a la frenada de la marca Brembo. Recordemos que también estos frenos cuentan con tecnología ABS porque no tienen la posibilidad de desactivar, pero sí están presentes ahí y los frenos trabajan muy bien, son muy intuitivos, muy ligeros también y fácil de dominar rápidamente, ¿verdad? Recordemos que yo hago pruebas de manejo a diario y me subo y me bajo de motos diferentes, y acostumbrarse justamente a la frenada es uno de los puntos que tenés que llevar en cuenta cuando empezás a mover una moto, y esta moto fue muy fácil de hacer eso. Otro punto muy interesante dentro de esta versión es que el centro de gravedad de esta moto es bastante bajo, y eso permite de que uno pueda acceder o pueda alcanzar muy fácilmente. Como pueden ver, sí, el asiento es un poco más ancho que algunas motos dentro del segmento, y el tanque también está un poco más recogido para el frente, es más corto, pero igual el volumen es muy bueno. Recordemos que tenemos 13,7 litros de capacidad de tanque y está en un consumo promedio esta moto de 4,3 litros, entonces vayan sacando los números de cuánto recorrido pueden hacer con este tanque de combustible. El asiento, como les dije, tiene un muy buen centro de gravedad, se siente muy bien, el mullido del asiento se siente muy firme con un forrado en cuero, muy bueno al tacto, y al sentarse podemos estar bastante tiempo sobre él. No sé si tanto así la parte superior en la parte de atrás, pero igual de todas formas tenemos el mismo material. Y lo importante es que tenemos agarres aquí en la parte de atrás que están anclados al chasis, y eso hace de que sea bastante seguro. No tiene ningún crujido ni nada, no se mueve prácticamente nada. Está anclado a lo que es el chasis de la moto, así que muy bien por estos agarres para el pasajero en la parte de atrás. Otra cosa que particularmente me gustó y me gusta siempre en las Benelli es el chasis multitubular que tiene,
porque eso hace de que se reduzca al mínimo las vibraciones que pueden llegar a generar este tipo de motores, porque son motores que trabajan a muy baja revolución entregando toda la potencia, y muchas veces eso tiende a que una moto se sienta como que va vibrando demasiado. Bueno, eso permite justamente que esa vibración se reduzca al mínimo. Si bien revolucionando al corte prácticamente vamos a ir sintiendo esas vibraciones, no es prácticamente imperceptible, y dentro de todo ese conjunto se es muy llevadero. Algo que particularmente a mí me gusta mucho es el sonido de este escape que es homologado de la marca, es justamente de la marca Benelli, no tiene una alianza con otra marca, y quiero hacerles escuchar porque este es el sonido original de la moto. Sin acelerar. Un muy buen sonido, como pueden ver tenemos arranque a botón, aquí tenemos el cortacorriente, no tenemos patada porque ya es una cilindrada bastante alta y que la compresión no permite justamente hacer eso. Tenemos una llave estilo navaja, pero justamente Jorge me estuvo hablando sobre eso, el trabajo que tuvieron para hacer esta llave, pese a que sea mínimo, igual se ve que es muy linda y está la marca ahí presente. Entonces cuando uno tiene puesto por ahí, la gente va a ver que nosotros tenemos una Benelli, y en este caso una Leoncino. Si nos acercamos podemos observar un poquito el tablero, un tablero TFT con bastante información. De un lado tenemos todo lo que tiene que ver con el RPM en esta parte, el orden de marcha en este lugar, y también el velocímetro, el kilómetro de recorrido. En el otro extremo tenemos un ángulo donde encontramos el indicador de combustible, la temperatura de la moto, al igual que el digital en temperatura, la hora y la temperatura exterior. Tenemos 17 grados, así que tenemos una temperatura agradable. Las balizas en la parte superior y algunos testigos también que van a ir apareciendo. Aquí no se puede notar mucho porque estamos por el sol, pero tenemos algunos testigos también aquí que en el caso de ser necesario se van activando. En la empuñadura, en la parte izquierda, nos encontramos con el encendido de las luces, señaleros, la bocina y el gatillo también para la luz alta. En cuanto al embrague, básicamente es un embrague muy suave, no se puede regular, pero sí se puede regular el freno. Aquí tenemos 4 posiciones de regulación en el caso de que se requiera hacer algún cambio o que queramos que tenga mayor fricción o menos fricción, tenemos la posibilidad. Otra cosa que hay que destacar son las luces del juego óptico 100% LED. Tenemos las direccionales, las luces principales con un diseño muy bonito. Estas son luces diurnas que están encendidas permanentemente, y luego tenemos el conjunto de luz alta y baja que también están ahí, y las ópticas traseras también tienen un diseño muy agradable. Como pueden ver, tenemos esta luz horizontal totalmente aquí, medio ovalada, y aquí en el basculante tenemos un reflectivo. En realidad esta es portachapa, está anclado al basculante y está con un reflectivo de un muy buen material, y también la resistencia que tiene es fantástica, es muy buena. Bueno, y también hay que destacar las llantas porque es un punto diferencial entre la otra versión, porque la otra versión trae llantas a rayos, esta es una llanta diferente a esa, una llanta que le queda bastante bien y favorece a este estilo neo-retro. A mí particularmente me gusta más esta. En cuanto a las llantas, son de aro 17, la medida del frente es 120, 170 aquí en la parte de atrás, así que para que vean la diferencia en cuanto a la pisada más que nada. Y esta pisada en realidad le favorece muchísimo porque estuve probando esta moto tratando de darle un juego de que derrape un poquito y se comporta muy bien, tiene un muy buen agarre. Es importante, siempre lo digo y siempre lo voy a decir, es importante que prueben la moto porque es ahí donde termina de conquistarte la moto, ¿verdad? Esta es una moto que al encender ya luego el sonido genera esa sensación de libertad que una moto te produce. Y luego al andar es muy fácil de manejarla porque es una moto muy liviana, una moto con un centro de gravedad acorde a lo que es la moto. Así que recomendadísima la Benelli Leoncino 500. Bueno, y es momento de hablar sobre la motorización del Leoncino 500. Ya su nombre lo dice todo, es un motor de 500 centímetros cúbicos con refrigeración líquida y radiador, por supuesto.
Tenemos una potencia de 47 HP generada por este motor con 45 Nm de torque. Esto acoplado a una caja de 6 velocidades con un embrague muy suave. Y lo más importante dentro de esto es que la moto se comporta a mediana revolución. Eso quiere decir que tenemos mucho tramo todavía para dar la aceleración y la reacción de la moto va a ser necesaria. O sea, en ese momento cuando uno requiere esa aceleración, la moto va a responder porque tenemos a muy temprana revolución la entrega total del torque. Bueno, y al ser un motor bicilíndrico tiene 4 válvulas por cada cilindro. Eso hace que todavía se reduzca las vibraciones, así como le mencioné hace rato, y eso permite que todavía el manejo sea mucho más agradable. También permite que, como les mencioné, la reacción sea muy anticipada. Eso quiere decir que a baja revolución ya tenemos prácticamente todo el torque necesario, y eso quiere decir que tenemos todavía el cambio bastante largo para poder darle todavía marcha o aceleración. Bueno, estamos llegando a la parte final de la presentación de la Benelli Leoncino 500. Esta es la versión asfáltica. Primeramente, la suspensión, una suspensión, como les dije al principio, casi sobredimensionada. Muchas de las motos que conozco dentro de un segmento mayor todavía inclusive van a estar envidiando esta suspensión, porque tenemos una suspensión de 51 milímetros en la parte de adelante. Eso quiere decir que 50 milímetros en la parte de adelante con un muy buen recorrido. Recordemos que tenemos 135 milímetros de recorrido en la parte del frente, y en la parte central tenemos 145 milímetros, o sea, muchísimo. Luego, en cuanto a la frenada, volvemos al mismo esquema, casi sobredimensionado. Son frenos muy buenos de la marca Benelli, ya en este caso con pinzas de acción radial, con doble pistón en cada pinza. Tenemos cuatro pistones en la parte frontal, el doble en la parte de atrás, así que los frenos son muy buenos. Y también ya es importante destacar que cuenta con la tecnología ABS. En general el motor se comporta muy bien, vos puedes usar todo el día, y ya que tiene esa refrigeración que le permite, y las 4 válvulas por cada cilindro, le permite tener temperaturas acorde a lo que es nuestro clima, porque recordemos que nosotros aquí en Paraguay sufrimos mucho de calor, y si la moto que esté sin tapar el motor básicamente te sube mucho la temperatura, en esta se puede aguantar bastante bien. Es cómoda, es ligera, es fácil de manejar, así que yo les invito a que pasen por la casa central de Benelli para poder conocer todavía más. Si estás interesado en una moto así, pasa, conoce, explora un poquito sobre este mundo de la Benelli. Te sugiero que pases porque no te vas a arrepentir. Por mi parte es todo, nos vemos en un próximo episodio de Ruedas con Estilo. Hasta luego, chao.